Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Gloria a Jesús. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Y la suya? Amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde, nuestro querido pastor, con Dios y con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo, poderoso mi Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vaya buscando en su Biblia, carta a los Romanos, capítulo 12, versículos muy conocidos, 1 y 2. Aleluya, bendito sea el Señor. Antes vamos a presentarnos delante del Señor para que Él nos ayude. 12, 1 y 2. Así que ayúdenme a presentar delante de Dios. Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Dios amado. Oh Padre Santo, adorando, glorificando y exaltando tu santo y bendito nombre. Pidiéndote, Señor, que una vez más nos acompañe con tu Santo Espíritu para poder hablar tu palabra, Señor, porque reconocemos nuestra débil e incompetente humanidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria sea al Eterno. Queremos compartir esta reflexión con el título Buscar hacer su voluntad. Fíjense el modernismo que estamos viviendo, la dependencia que el ser humano tiene de las redes sociales, nos plantea a nosotros una interrogante. ¿Cuál es la voluntad que vamos a hacer? ¿Cuál es la voluntad que vamos a hacer? Porque muchas situaciones se han estado presentando. Yo no sé si en algún momento en su vida usted leyó una fábula literaria que nos hablaba de un anciano, su nieto y un burro. La leyó, ¿verdad que sí? Aleluya. Donde esta persona inicia un viaje, le pone la carga a su burro y
va él delante y el niño detrás, su nieto detrás. Se encuentra con la primera persona que le llama la atención y le dice, pero ¿cómo es que usted, siendo un anciano, deja a su nieto atrás y si le pasa algo usted no se va a dar cuenta? Entonces, hacen una palabra y deciden cambiar y que entonces el nieto vaya adelante y él va detrás. Siguen el trayecto, más adelante se encuentran con otra persona. Y sale la verdad que ustedes son un poco tontos porque ese burro tiene capacidad para llevar esa carga y también llevarlos a ustedes. Entonces deciden montarse los dos en el burro. Siguen caminando y más adelante se encuentran otra persona. Oye, pero qué abusadores son ustedes, abusando del pobre animal. No se conforman que lleve la carga y también van los dos encima. Por lo menos que vaya uno. Bueno, decide, es verdad. El nieto le dice, bueno, pero abuelo, quédate tú montado y yo me bajo. Siguen caminando, más adelante encuentran uno que dice, óyeme, pero ¿qué señor más abusador? Él montado en el burro y el pobre muchacho a pie. Entonces deciden hacer el cambio. Más adelante se encuentran otro y sale entonces le dice, oye, pero qué joven más abusador, con toda la energía que tú tienes, y va montado y entonces el pobre anciano sin fuerza ya caminando a pie. Entonces ellos deciden, no, espérate, ¿qué vamos a hacer ahora? Si no, vamos a tener que tomar nuestra propia decisión porque no vamos a poder complacer a todo el mundo. Entonces, en la red está pasando algo muy similar. Y usted ve a la gente que se lleva de todo lo que sale en las redes. Y entonces su vida está vuelta a un desorden porque esta persona, vamos a poner el ejemplo de uno que le gusta el café. Está acostumbrado a beberse su café desde por la mañana, su café endulzado, pero ahora aparece uno en las redes que dice que el café con azúcar hace daño, que hay que bebérselo amargo. Entonces él decide quitarle el azúcar y bebérselo amargo. Da un tiempo, pero de buena primera se encuentra con otro que dice que el café amargo hace daño, que hay que echarle azúcar. Él vuelve a su azúcar otra vez. Pero viene uno y dice que el café es perjudicial para la salud. Entonces deja de tomar el café. Al poco tiempo que ya dejó de tomarlo, se encuentra con otro video de alguien que dice que el café tiene grandes beneficios para la salud. Entonces, fíjense, se lo quitaron, se lo volvieron a poner, le quitaron el azúcar, ahora le vuelven a poner el azúcar. La gente está loca. Y comienza, y mire, la palabra nos advierte a nosotros de estas cosas. La palabra nos advierte de estas cosas. Primero, como básicamente ahora la juventud es la que más está entregada con el asunto de las redes y las cosas y la modernidad, el salmista en el Salmo 119, versículo 9, hace una pregunta. Aleluya, bendito sea el Señor. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. No la palabra del joven, la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Porque, fíjese usted, cómo la palabra nos advierte, primero en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, algunos dicen, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué tiempos estamos viviendo? Los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, algunos incluso, oiga lo que dice aquí esto, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, fíjese cómo usted encuentra una serie de gente que llevándose de una serie de doctrinas erradas y engañadores, ahora te quieren quitar cosas que Dios creó para que nosotros comamos. Y más aún si la comemos con acción de gracia. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cosas. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque también sigue advirtiendo la palabra que vendrán, dice en la segunda carta a Timoteo, también en el capítulo 4, pero ahora del versículo 3 al 5 nos advierte la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, fíjense la palabra que leíamos inicialmente. El Señor nos manda que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? No se adapten al mundo. No se adapten al mundo. Sino que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, el Señor nos está llamando a renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Aleluya. Como dice Pablo, para que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como si fuéramos veletas, porque así anda la gente. Le puse ese simple ejemplo del café, pero cuántas cosas están ocurriendo. Personas que por una condición de salud, su médico le indicó un tratamiento y lo viene consumiendo por mucho tiempo. Y de buena primera encuentra otro en las redes que viene y acaba con ese producto porque hay otro que es competencia de ese.
Y entonces la persona muchas veces sin consultar con su médico lo cambia porque se llevó de lo que dice aquel, y ahí viene y le provoca una situación, porque a lo mejor este tiene un componente en el cual su organismo no está adaptado y le provoca un choque, y muchas personas hasta mueren por estar dejándose llevar. Y el Señor quiere que nosotros nos llevemos de lo que señala su palabra, porque Él solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos renovar el entendimiento. Y cuando nosotros renovemos el entendimiento, entonces vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. En situaciones como esta, nosotros lo que tenemos es que en oración hablar con nuestro Señor y consultar cuál es su voluntad. Pero en todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque muchas veces el joven, como preguntaba aquí el salmista sobre el camino del joven, ¿y qué nos dice aquí? Que es con la palabra que va a enderezar ese camino. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjense la misma promesa que nos hace el Señor, si nosotros nos vamos a el Salmo 32:8, también muy conocido. Aquí el Señor nos dice claramente, gloria sea al Eterno, aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga qué promesa tan maravillosa el Señor nos hace aquí. Pero ¿con quién el Señor les está hablando? Con los que han decidido tener una conexión con Él. Los que hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Aleluya. Pero muchas veces tenemos entonces que entender lo que el Señor sigue diciendo. Oiga lo que dice el Señor. Porque muchas veces a la gente se le predica el mensaje de la salvación, se le predica la palabra y la desechan. Y por eso el Señor dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que deben de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero el Señor no quiere que nosotros vengamos al camino de Él obligados, porque nosotros no somos caballos ni somos mulos. Se supone que el Señor nos ha puesto una mente, que el Señor nos ha dado un entendimiento. El Señor nos ha provisto de un dispositivo que se llama conciencia. Pero ¿qué ha pasado con esa conciencia? ¿Qué es lo que le decía el apóstol a Timoteo que iba a pasar en estos postreros tiempos? Que hay algunos que tienen esa conciencia cauterizada. Usted sabe que cuando hay una quemadura y esa parte de la piel se cauteriza, ahí ya no nace un vello, ya ahí no hay poro que le permita al cuerpo tener una transpiración a través de esa parte
porque está cauterizada. Entonces así hay mentes que ya no veneran, porque están cauterizadas y están en el engaño, porque están dirigidas, como dice esa palabra, por espíritu de demonio, que lo que buscan es el engaño, la maldad. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que acercarnos al Señor y conocer cuál es la voluntad del Señor, para que no seamos engañados, para que lo que el Señor proveyó para su pueblo, que nosotros podamos hacer uso de esos medios, de esos recursos, de esos alimentos, conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea nuestro Señor, gloria al Eterno. Entonces, mis amados y amadas, es importante que nosotros busquemos esa renovación. Aleluya. Que podamos revestirnos. Fíjense, cuando la palabra habla de revestirse, ¿qué significa eso para nosotros? Nosotros teníamos una vestidura vieja, una vestidura conforme a nuestra naturaleza que heredamos, una naturaleza pecaminosa. Pero si debemos revestirnos, es porque tenemos que quitarnos esa vieja vestidura y ponernos la vestidura nueva, del hombre nuevo, de la mujer nueva, porque somos nueva criatura. Entonces, la renovación no puede ser nada más externa, tiene que ser una renovación que viene de adentro hacia afuera. Aleluya. Que lo que tenemos dentro sea lo que refleje lo que la gente va a ver. Y entonces, cuando estemos en esa condición y le estemos dando un consejo a alguien o le estemos llevando una palabra de parte de Dios, esa persona va a estar atenta, va a escuchar, porque sabe, está viendo un reflejo de que ha habido un cambio, de que ha habido una transformación en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que nos manda a que no nos conformemos a este siglo. O como diría otra versión que decíamos un momento, no nos podemos adaptar al mundo. Y fíjense que el mundo va en una rapidez. No es que usted no tenga ese conocimiento de lo que está pasando, pero esa no debe de ser nuestra dirección. Usted puede tener el conocimiento de las cosas para que no se quede rezagado, pero tiene que saber que esa no es nuestra dirección, que nuestra dirección es Cristo Jesús. Y fíjense que la palabra, ¿en qué tiempo se escribió esa palabra? Y cómo ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de ella, lo que significa que la palabra de Dios, aunque muchos quieran decir que es desfasada, la palabra de Dios tiene más adelanto que esa inteligencia artificial que hay en el día de hoy. Porque esas máquinas no pueden prever lo que va a acontecer en el futuro. Y esta palabra lo tiene. Aleluya. Cuando usted lee la Biblia hoy, usted se da cuenta
que esto que se escribió cientos de años atrás se está cumpliendo hoy. Y así hay otras cosas que quizás muchos no le entienden, que van a estar cumpliéndose más adelante. Por eso es que el apóstol Pedro decía que Pablo escribía sobre cosas muy profundas, que los indoctos retorcían. Y muchos interpretan como que era que Pedro no entendía esto. Claro que lo está entendiendo, porque él sabe que los que no tienen ese conocimiento, en lugar de caminar conforme a esa palabra, lo que la están es retorciendo. Alabado sea el Señor, porque Pedro también estaba hablando de parte de Dios, como hablaba Pablo. Alabado sea nuestro Señor. Y lo importante es que nosotros entendamos la necesidad que como pueblo de Dios tenemos de buscar la voluntad de Dios en todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque es que muchas veces creemos que por la experiencia, por el conocimiento académico, como si ya no necesitáramos una dirección. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Antes de nosotros tomar una decisión, por sencilla que sea, debemos buscar la dirección de Dios. Porque ahí lo dice claramente, que esa voluntad no solamente es agradable, es que es perfecta. Usted puede hacer cosas que pueden ser buenas, pero no perfectas. Perfecto solo Dios. Y Él quiere que nosotros caminemos en esa perfección, que caminemos en esa dirección. Aleluya. Lo que vamos a hablar, miren, aprendamos de Nehemías. Cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio y Nehemías era el copero, Nehemías estaba preocupado por las noticias que había recibido de cómo estaba Jerusalén y cómo estaba el templo destruido. Y en ese momento que él recibe esa noticia, le toca entrar a la presencia del rey, siendo él el copero. ¿Usted sabe cuál es la función del copero, de un rey? O sea, tiene que probar lo que esa persona vaya a consumir. ¿Y qué pasa? Que cuando este hombre entra a la presencia del rey con esta cara de preocupación, ¿qué usted cree que pensó el rey? Oye, ya este se comprometió con mis enemigos. Me va a decir que lo que él me trae está bien, pero está envenenado. Eso es lo que va a pensar, porque con esa cara de tragedia que este hombre entra, y entonces pero el rey le dice que lo que te pasa, ¿qué tú necesitas? Y él, antes de abrir la boca, buscó la comunión con Dios. Le oró al Señor sin pronunciar una palabra delante del rey. Interesante eso, ¿verdad que sí? Porque hay quienes entienden que no oran si no lo escucha todo el mundo, lo que está diciendo. No, Nehemías oró ahí. Y el Señor le dio la palabra para que él encontrara gracia delante del rey. El rey le dijo, no, tiene todo mi apoyo. Y te voy incluso a asignar de mi guardia para que te acompañen. ¿Por qué?
Él buscó la voluntad de Dios, no la de él, la voluntad de Dios. Fíjese, antes de hablar buscó la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos usted y yo si antes de pronunciar una palabra delante de un amigo, delante de un familiar, delante de un compañero de trabajo, los que tienen empleo, delante de un subalterno, los que son jefes, si primero buscáramos cuál es la voluntad de Dios, nos evitaríamos muchas cosas, nos evitaríamos muchos tropiezos. Por eso es que el Señor quiere que nosotros busquemos hacer su voluntad. Buscar hacer su voluntad. Esa conexión no es posible hacer la voluntad de Dios si no hay una conexión. Y esa conexión solo está a través de Jesucristo. Por eso siempre tenemos que mencionar esa palabra de Juan 14:6, que Jesús dice: yo soy el camino. Y no es lo que el Señor lo dice en el salmista, aquí en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y Cristo dice: yo soy el camino. El pecado nos hizo caminar en la mentira, pero Cristo dice: yo soy la verdad. El pecado nos llevaba hacia la muerte, y Cristo dice: yo soy la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Y es lo que necesitamos. Ese es el camino que el Señor nos muestra a través de su palabra. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Cristo Jesús es el camino que nosotros tenemos que caminar. Porque a través de Cristo Jesús vamos a la vida eterna. Rechazar ese camino significa ir a la perdición eterna. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él todavía no ha venido, aunque muchos tienen esa venida como tardanza. No es que Él ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento entonces podemos conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude, guarde, bendiga y proteja. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta reflexión que tú nos has dado, Señor. Te pido ahora que obre en los corazones para que se aparten, Señor, del camino de muerte que vienen caminando por causa del pecado, y que reciban la vida que solo es a través de Cristo Jesús. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Está usted dispuesta a recibirle, amigo, amiga, que nos sigue a través de los medios? ¿Le gustaría a usted ser guiado en una oración? Entonces le invito a repetir después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor,
mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina. Local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora pues nos vamos a despedir uno de los otros y de este lugar, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranatha, Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.